¿Por qué el ataque de Hamás a Israel se creía imposible? Bueno, para llegar a este tema vamos a tratar 3 puntos muy importantes que se debe tomar en cuenta para poder entender del por qué el ataque de Hamás a Israel es un hecho sin precedentes. Bueno, el ataque del grupo palestino armado Hamás contra Israel y el posterior contraataque provocaron en los primeros días la muerte de más de 1000 personas, incluyendo más de 200 fallecidos en un festival de música en el sur de Israel. La sorprendente ofensiva lanzada por Hamás colocó a Israel en una situación insólita desde hace muchas décadas. Y como respuesta, el ejército israelí comenzó a bombardear objetivos de Hamás en Gaza, donde unas 123.000 personas se han visto obligadas a desplazarse según la ONU. Y claro, esto fue incrementándose luego de pasar los días. Ahora bien, los expertos describen lo ocurrido el pasado sábado como un fallo colosal de la seguridad de Israel, quizás el peor desde su fundación como Estado. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Pero ¿cómo jamás pudo realizar este ataque sorpresa a Israel? ¿Y por qué ese hecho, ese ataque, se considera como un hecho sin precedentes? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de 3 puntos muy importantes. El primer punto es el ataque relámpago. Este ataque de Hamás a Israel se dio en pleno Shabbat, que es el día de descanso judío. Aproximadamente este ataque empezó a las 6:30 de la mañana cuando la mayoría de judíos dormían. Ahora bien, Hamás, que es una organización política militar palestina y que por Estados Unidos y potencias europeas son considerados como un grupo terrorista, lanzó una lluvia de cohetes hacia Israel, un tipo de ataque que usa con frecuencia. Estos cohetes, muchos de ellos de fabricación rudimentaria, suelen ser interceptados por la llamada cúpula de hierro, que básicamente es el sistema de defensa israelí, que suele protegerlo de estos tipos de ataques. A diferencia de episodios anteriores, los cohetes fueron disparados en un breve espacio de tiempo que saturó la acción de respuesta del sistema. Ahora bien, Hamás dice que solo en la primera ronda disparó 5.000 cohetes, logrando con ello saturar todo el sistema de defensa israelí. Pero Israel dice que el número de cohetes disparados fue la mitad de ese número dado. Mientras lanzaban los misiles, los combatientes de Hamás rompieron segmentos del alambrado que separa Gaza de Israel en varios sitios, lo que significó el ataque transfronterizo más grave que Israel ha enfrentado en décadas. En pocas horas, Hamás había encontrado la forma de entrar en territorio israelí y asaltar hasta 27 lugares diferentes, según dijeron las autoridades israelíes. Uno de los momentos más sangrientos ocurrió en un festival de música que transcurría en el desierto, en el sur de Israel, en el que los hombres armados dispararon contra las personas que se encontraban allí reunidas. La cifra oficial de muertos que se dio en este ataque sorpresa ascendió a la suma de 260 fallecidos. Claro, pasando los días fue ascendiendo ese número mucho más. Además, algunos videos que circularon en las redes sociales se puede ver cómo militantes tomaron como rehenes a civiles y soldados. Israel asegura haber retomado el control de la zona fronteriza atacada por Hamás, que por su parte continuó lanzando cohetes desde Gaza. Ahora, el punto 2 que nos demuestra del por qué el ataque de Hamás a Israel es un hecho sin precedentes, se llama el fallo de inteligencia israelí. Sí, el fallo de inteligencia israelí. Ante la pregunta, ¿cómo es posible este ataque con todo el sistema de inteligencia y defensa que tiene Israel? ¿Saben qué respondieron las autoridades israelíes? Bueno, no tenemos idea. Esa fue la respuesta de las autoridades israelíes. Ahora bien, con los esfuerzos combinados del Shin Bet, la inteligencia interna israelí, el Mossad, la agencia de espionaje externa y todos los activos de las fuerzas de defensa de Israel, para los expertos en Medio Oriente simplemente es sorprendente que nadie viera esto venir. Israel también tiene una de las redes más extensas y sofisticadas de inteligencia de la región, con informantes infiltrados dentro de los grupos militantes islamitas, no solo en los territorios palestinos, sino también en Líbano, Siria y en otros países. El hecho de que Hamás planificara y llevara a cabo un ataque tan complejo y coordinado debió haber requerido niveles extraordinarios de seguridad operativa.
También se apunta a las fallas de seguridad de la valla fortificada entre Gaza e Israel, donde hay cámaras, sensores del movimiento del suelo y patrullaje militar constante. Es un muro que fue construido para evitar precisamente este tipo de infiltración que ejecutó Hamás. El ataque ocurrió además en pleno Shabbat, al término de la fiesta sagrada del Sukkot, una fecha importante para los judíos en el aniversario de la guerra del Yom Kippur del 1973. En aquella ocasión, otro ataque sorpresa llevado a cabo por Egipto y Siria dejó a más de 2.600 soldados israelíes muertos y puso en juego la propia existencia del Estado de Israel. Y ahora entramos al tercer punto, que es la respuesta de Israel. Como se veía venir, el gobierno israelí respondió al ataque perpetrado por Hamás. ¿Y qué hizo en respuesta a dicho ataque? Bueno, Israel dispuso un estado de sitio total sobre la franja de Gaza que implicó el bloqueo de suministro de comida, agua, electricidad y combustible desde los pasos fronterizos israelíes. La contraofensiva israelí también se dirigió contra más de 1.000 objetivos de Hamás que se encuentran en Gaza, que causó más de 500 muertos y más de 120.000 desplazados internos. Claro, estos en un inicio, porque conforme aumentaron los días, la cifra también fue aumentando. Entre los voceros políticos palestinos, como por ejemplo el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, reaccionó diciendo que su pueblo tiene el derecho de defenderse, abrimos comillas allí, del terror del colono y de las tropas de ocupación de Israel, cerramos comillas. Los portavoces de Hamás dijeron que actuaban debido a las amenazas a los sitios sagrados del Islam en Jerusalén, pues durante la última semana algunos judíos habían rezado dentro del recinto de la mezquita llamada Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados para los musulmanes en el mundo. Pero la preocupación de la comunidad internacional es que este conflicto se extienda tanto que logren participar otros países árabes como Siria, Irán, Irak, etc. En ese sentido, Estados Unidos ya movilizó una flota de su ejército hacia el mar Mediterráneo Oriental. ¿Y por qué? Porque teme que el conflicto entre Israel y Hamás arrastre a otros países del Medio Oriente. Pero lo que en realidad busca Washington es impedir de que la organización islamita llamada Hezbollah, que opera desde el Líbano, se sume al conflicto. Esto a razón de que una de las primeras acciones que hizo Hezbollah luego del ataque de Hamás a Israel fue disparar sobre las posiciones israelíes en la zona en disputa de las granjas de Sheba. Y bueno, Hezbollah respondió de que hizo este ataque como una muestra de solidaridad con la resistencia palestina. Y claro, una acción que fue respondida también con fuego por parte del ejército israelí, aunque las consecuencias de lo ocurrido no se pueden determinar. Ahora, los analistas mencionan de que este conflicto posiblemente escale, crezca, se extienda, a razón de que Hamás, este grupo terrorista, ha hecho un llamado a todos sus militantes a seguir luchando, a no detenerse. Y claro, para este grupo radical, pues matar a un judío, a un israelita, es hasta un acto divino. Es un hecho que genera gloria, victoria, medallas de reconocimiento. Por lo tanto, ha llamado a sus militantes a no detenerse, a no dejar de luchar. Ahora bien, nosotros entendemos de que es importante conocer cómo se inicia este conflicto entre palestinos e israelíes, y para ello se ha hecho un video que ha sido publicado anteriormente en esta página, en este canal Contexto Cultural de la Biblia 777. Por lo tanto, les invito a poder visualizar el video que tiene como título El inicio del conflicto entre Palestina e Israel, para poder entender un poco más acerca de cómo se originó estas rivalidades, de cómo se originó las disputas del territorio que los palestinos piensan que son dueños y que ven a los israelitas como invasores.